¿Cuál es el presupuesto que debo usar en Facebook e Instagram Ads? ¿Cómo saber si la publicidad va a ser rentable para mí? Si esta es alguna de las preguntas que te han hecho alguna vez al hacer publicidad en Facebook e Instagram Ads, hoy te voy a enseñar la herramienta que yo mismo uso para saber si la publicidad puede ser rentable para un negocio, cuál es el presupuesto que necesitamos, incluso una serie de costes a tener en cuenta de cara a ver si la publicidad puede ser rentable o no. Quédate. Muy buenas, bienvenido, bienvenida, yo soy Julián, soy experto en Facebook e Instagram Ads y voy a enseñarte en este vídeo cuál es la herramienta más potente que yo uso para determinar si para un negocio puede ser rentable la publicidad, a qué costes me tengo que acoger si quiero que la publicidad sea rentable, incluso qué presupuesto y otras métricas tengo que tener en cuenta. Y antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿La publicidad es posible para todo el mundo? Pues me temo que la respuesta es que no. Sí es cierto que está al alcance de todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer publicidad debido a una serie de factores. Entre esos factores, uno de ellos es el margen que tiene la empresa o el negocio para ver si le es rentable o no hacer publicidad. Te lo explico. Bueno, ya estamos aquí en la diapositiva y antes de empezar con la herramienta y enseñártela, quiero que entiendas una cosa, ya que veo muchos negocios que están haciendo publicidad y que ni siquiera son conscientes de que no están siendo rentables. Tú piensas que a lo mejor una rentabilidad de un 2, un 3, un 4, un ROAS 2, un ROAS 3, un ROAS 4, que significa multiplicar en facturación por 2, por 3 o por 4 la inversión que tú hagas, a priori puede parecer como que es muy bueno y que es rentable. Pero esto solo lo va a determinar tus costes y tus márgenes. Puedes tener perfectamente un ROAS 4, es decir, estás multiplicando por 4 tu inversión en facturación y sin embargo no ser rentable. Entonces, como ves, te he puesto aquí una serie de factores dentro de la pantalla que lo que vamos a hacer es ver cómo cada producto tiene unos márgenes y hay que saber y controlar muy bien esos márgenes. Como ves, ahí tenemos un producto y el producto va a tener unos costes de producción, unos costes de envío, incluso unos costes de impuestos. Y todos esos costes habrá que restarlo al valor total del producto, que es la compra que hace el usuario. Esto nos dará un porcentaje de margen con respecto al precio del producto total. Por tanto, ese margen es nuestra ganancia y de esa ganancia es de donde tiene que salir la inversión en publicidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nuestro porcentaje de margen o nuestra ganancia es muy inferior, puede ser que ni siquiera nos es posible hacer publicidad y estamos haciendo publicidad perdiendo dinero. ¿Cómo calculo yo los márgenes para saber si es viable y si es rentable hacer publicidad para una marca o un e-commerce? Pues te lo enseño con la herramienta. Como veis, aquí está la herramienta o las calculadoras que yo uso para saber primero si es rentable o no hacer publicidad para un negocio. ¿Cómo lo hago? Pues ahora lo vamos a ver. Aquí introduzco la cantidad que quiere vender el negocio. ¿Cuál es el ticket medio de las compras que se suelen hacer? Vamos a imaginar que son 100 euros. Como veis, ya me aparece el número de compras que voy a necesitar para llegar a esos 10.000 euros. Y ahora vamos con lo importante, con los márgenes. Aquí tengo que poner y tengo que ver cuál es el porcentaje máximo a invertir para obtener publicidad. Si por ejemplo yo tengo un margen del 50%, pues a lo mejor para tener rentabilidad estoy dispuesto a asumir incluso hasta un 30% de ese margen, de esa ganancia, para invertir en publicidad. Entonces aquí pondríamos un 30%. Y una vez lo ponemos, como veis, nos aparece cuál es el coste por compra máximo que podemos permitirnos en publicidad. Es decir, a mí las compras no me pueden salir a más de 30 euros en inversión, si no estaría perdiendo. ¿Cuál es la inversión mínima necesaria para llegar a esos 10.000 euros teniendo en cuenta estos parámetros? ¿Y cuál es el ROAS mínimo objetivo que debería de llegar para que la persona, o en este caso el negocio, tuviera rentabilidad? Quiere decir, todo lo que sea un ROAS o un retorno de la inversión por debajo de 3, estaría perdiendo dinero. Ahora que sé cuál es el nivel de rentabilidad al que puedo llegar con la publicidad y si me es rentable o no, ahora entra en juego otra serie de factores, como es el porcentaje de conversión de tu web, como es el porcentaje de conversión a carritos, los costes máximos a los que tienes que acogerte, qué coste por clic máximo tienes que tener en publicidad para saber que vas bien por el camino que tú quieres para la rentabilidad. Bueno, pues esto también lo calculamos y lo vas a ver ahora. Aquí estamos en la segunda parte de la calculadora que, como ves, se plantean tres escenarios, ¿vale? Yo siempre planteo un escenario mínimo
un escenario deseado y este es el escenario conseguido. En este caso, como ves, el escenario mínimo va a venir directamente de la rentabilidad que hemos calculado aquí, ¿vale? Que como veis aparece escenario mínimo. Como veis en el escenario mínimo ya me aparece el ROAS mínimo que debo conseguir para ser rentable y lo único que tengo que hacer yo ahora es rellenar las casillas que están en blanco. Como por ejemplo 3.000 euros de inversión, el carrito medio como he dicho que eran 100 euros. Y como veis se me van a rellenar todas las métricas, solo que hay algunas que tengo que modificar porque van a depender mucho para saber cuáles son los costes que puedo asumir dentro de publicidad o no. Por ejemplo, tengo que saber cuál es la conversión de visita a compra. O lo que es lo mismo, la conversión del comercio electrónico. Si está por debajo de un 1%, como veis, se va a poner en rojo y me va a avisar de que ese es un punto que tenemos que mejorar. Si está de un 1% para arriba, se va a poner en verde. Y a raíz de esa conversión me va a salir el resto también de métricas. Pasa lo mismo con la conversión de visitas a carritos. Si está por debajo del 10%, se va a poner en rojo. Si está de un 10 para arriba, verde. Y aquí igual es la conversión de visitas a pagos iniciados. Por debajo de un 5%, rojo. Por encima o igual al 5%, verde. Entonces, como ves, aquí lo que yo ya tengo es un historial de métricas a las que yo debo de acogerme en publicidad para ir por el camino adecuado para la rentabilidad, que es este que pusimos aquí. Quiere decir que yo me puedo permitir como máximo visitas a un coste de 30 céntimos de euro, puedo permitirme coste por carrito máximo de 3 euros, puedo permitirme pagos iniciados máximos por 6 euros, el coste por adquisición, coste por compra, ya vimos antes que el máximo tiene que ser 30 euros y el coste por clic máximo que puedo asumir es de 24 céntimos. Como ves, aquí tienes una guía completa de los pasos que tienes que seguir en publicidad para ser rentable. Si tú sigues estos pasos o incluso son mejores a esto, ya sabes que como mínimo la rentabilidad se la ha garantizado al negocio o e-commerce concreto. Ahora en el escenario deseado lo que planteamos es un objetivo un poquito por encima del escenario mínimo para intentar todavía mejorar los resultados. Yo voy a poner por ejemplo llegar a un ROAS 5. Rellenamos los siguientes datos y como veis ya tengo también la guía si quiero llegar a un escenario de ROAS 5. En el escenario de ROAS 3, que era el mínimo, como veis, el coste por visita máximo era de 30 céntimos. En el caso del ROAS 5, el coste por visita máximo que necesito es de 20 céntimos. El coste por adquisición en el escenario mínimo era de 30 máximo, coste por compra, y en el escenario de ROAS 5 el coste por compra máximo debe ser de 20. Es decir, vuelvo a tener una guía total de los pasos que quiero seguir para llegar a ese objetivo. Y ya por último, en el escenario conseguido, pues no es más que lo que yo he conseguido, ¿vale? Las métricas ya trasladadas desde el administrador de anuncios aquí. Una vez tengas relleno los tres escenarios, vas a ver que aquí te va a salir una gráfica para determinar cómo ha sido la evolución. Vale, ¿y cómo relleno el escenario conseguido? Pues mucho más fácil, abajo te lo muestro. Si bajamos un poquito vais a ver que pone evolución del mes y van a aparecer otras 4 calculadoras, tal cual las de arriba, solo que separadas por semanas. Si vais rellenando semanalmente cada calculadora, el final o la media te aparecerá entero relleno aquí. Y lo mejor de todo es que conforme vayáis rellenando las semanas, aquí van a salir también otra serie de métricas. Como veis, he rellenado algunos parámetros para que vierais lo que va a aparecer y aquí abajo va a salir varias métricas interesantes. Una de ellas es determinar cuál es la facturación que estáis consiguiendo con respecto a la facturación deseada, con lo cual vais a ver lo cerca que estáis del objetivo o no. Aquí vais a poder ver la evolución del ROAS, es decir, del retorno de la inversión con respecto a pasan las semanas. Y aquí la evolución del coste por adquisición o coste por compra con respecto a pasa la semana. Una vez tengáis rellenas las 4 calculadoras vais a ver que arriba en el escenario conseguido va a aparecer todo sumado, ¿vale? Lo que es la media y además va a aparecer la métrica del escenario conseguido. Otra parte muy importante de esta calculadora que a mí me gusta mucho mirar es la evolución anual. Aquí se va a ir recogiendo todos los datos de cada mes y vais a poder ver la evolución anual tanto del ROAS como del coste por adquisición, como veis aquí, incluso como la inversión y facturación que vais teniendo por mes. De manera que podréis determinar cuáles son los meses en los que más cuesta, por ejemplo, que las personas compren
o cuáles son los meses en los que más facturación obtenéis, y vais a poder tener una evolución anual para ver cómo es la evolución del propio e-commerce con respecto a la publicidad. Vale, puede que os preguntéis también, esto es una guía estupenda, es una guía genial, pero ¿y cómo sé yo trasladar en cuanto a estrategia o embudo? ¿Cómo hago yo esto? Pues te lo enseño también. Dentro de la calculadora hay otra pestaña que se llama distribución del presupuesto, en el cual tengo también el cómo dividir el presupuesto que tenemos en función de las distintas etapas en las que tenemos que reimpactar a las personas. Digamos que esto lo que nos ayuda es a crear el embudo en el cual tenemos que hacer un reimpacto a las personas, desde que son personas que no nos conocen a nada a personas que son compradores. Como veis, si yo vengo aquí y pongo los días del mes que nos faltan, si a lo mejor no empezamos justamente el día 1, aquí pongo la inversión mensual que tenemos, vamos a poner 3.000 euros, y aquí el número de países a los que nos dirigimos, vamos a poner que es uno nada más. Como ves, empieza a rellenarse todo. Tenemos la inversión diaria que tenemos que hacer en publicidad y tenemos la inversión tanto mensual como diaria que tenemos que hacer en las distintas etapas del embudo. Además, aquí lo que tenemos que determinar son los ads o conjuntos de anuncios por cada fase, y también sabremos cuáles son los que tenemos que pagar por cada conjunto de anuncios en el caso que el presupuesto esté a nivel de conjunto de anuncios y no a nivel de campaña. Además, por si tenéis dudas con alguno de estos etapas o a qué tipo de audiencia nos referimos, pues aquí tenéis una especie de leyenda en la que explico un poco a qué etapa corresponde y a qué tipo de público va dirigido cada etapa. También estos son los porcentajes que yo suelo manejar para cada etapa del embudo, pero si modificáis estos números, pues vais a ver que se modifican también en la calculadora. Bueno, y espero que te haya gustado esta herramienta que yo uso. Para mí es la mejor herramienta de trabajo que puedo tener. De hecho, es mi guía, ¿no?, de trabajo. Me ha costado mucho tiempo hacerla porque, como podrás ver en internet, pues hay muchísimas calculadoras, pero casi todas están pues ambientadas, ¿no?, muy específicas para el tema de infoproductos, captación de leads y demás, pero para e-commerce casi no hay nada. De hecho, yo me he llegado a gastar hasta 50 euros en calculadoras que después he visto que eran calculadoras más específicas para infoproductos y para captación de leads, cosa que no me ayudó demasiado. Así que vas a poder hacerte tú, si quieres, con todo este pack de calculadoras por un precio mucho más reducido del que yo he tenido que pagar por calculadoras. Como te digo, he llegado a pagar hasta 50 euros, pero tú vas a poder hacerte con esta calculadora por un precio de 35, pero no ahora. Quiero decir, como oferta de lanzamiento, como es algo nuevo que he sacado y en base a que he visto que cuando he hecho algún vídeo os ha parecido muy interesante, la oferta de lanzamiento va a tener un precio distinto. Con el cupón CALC50, CALC50, vais a tener un 50% de descuento para las 10 primeras personas en hacerse con la calculadora. Es decir, que en vez de 35 euros os va a costar 17. Pero como digo, solo para las primeras 10 personas. Después desactivaré el cupón y pasará a volver a tener un precio de 35. Así que si no quieres ir perdido un poco con el e-commerce, saber si está siendo rentable o no está siendo rentable, ofrecer unos resultados de calidad basados en una guía, en unos cálculos, en números, aprovecha la oferta y hazte con esta super pack de calculadoras, que, como te digo, para las 10 primeras personas con el cupón CALC50, pues tenéis un 50% de descuento. Así que nada más, espero que la disfrutéis mucho y además os tengo que hacer un pequeño spoiler. Hay una pequeña sorpresa para todas las personas que os hagáis con esa calculadora. Un regalo, mejor dicho. Así que nada, espero que lo disfrutes y que te sea de mucha ayuda, tal y como lo ha sido y lo es para mí. Chao.